Ilustrísimas autoridades civiles y militares, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, amigos, señoras y señores, bienvenidos a esta sesión de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, que supone el acto de clausura de nuestro curso académico 2021. Tiene la palabra para pronunciar su conferencia el académico de número, catedrático de Histología y Anatomía Patológica, ilustrísimo señor don José Vilches Troya, que versará sobre la ideología y el Estado contra la ciencia, el affaire Lysenko. Señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, ilustrísimos señores académicos y señoras académicas, señoras y señores, amigos todos. Sí. La ideología y el Estado contra la ciencia, el affaire Lysenko. A modo de justificación, las ideologías, en cuanto conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, siempre poseen la finalidad de modelar o cambiar la sociedad. Esto es, al conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Los resultados de estos cambios pueden ser perfectivos o lesivos para el conjunto. La historia y el presente están repletos de ejemplos. Ahora bien, cuando la ideología y el poder actúan de modo simbiótico, es decir, sacan provecho de la vida en común, los cambios se multiplican de modo positivo o negativo. En ocasiones el poder, en este caso el Estado, utiliza a la ideología o a la viceversa según convenga al momento. En el affaire Lysenko, aquí le presentamos al personaje en su juventud, entendido como negocio, asunto o caso ilícito o escandaloso, según la Real Academia Española, la ideología está presente en el conjunto de los poderes y órganos del gobierno de un país. Y si además el poder se concentra en un solo individuo, en este caso Stalin, que reprime los derechos y las libertades, afecta a la ciencia. El resultado es un desastre que daña a las personas. Esta es la historia que expondremos a la vez que intentaremos que no caiga en el olvido un ejemplo luminoso en la historia de la ciencia. Por otro lado, el affaire sucede en Rusia y su historia es un extraordinario laboratorio para el estudio de los sistemas autoritarios y sus crisis. Un laboratorio que llega hasta nuestros días. En esta historia tiene un papel trascendental Josip Vissarionovich Djugashvili, Stalin, Koba para los amigos, como paradigma del poder autoritario, y aunque sería excederse del objeto de Lysenko, es tentador para aprender la esencia preguntarse si Stalin era socialista. Y la respuesta, según Moshe Levin, sin lugar a duda es no, porque el socialismo supone la socialización de la economía y la democratización de la política. Ojo, se refiere al concepto de discusión en la dialéctica marxista. Y eso no sucede en nuestra historia. Y esta es una historia de poder y desastre. Cuando comencé a redactar me planteé el título Ideología versus Ciencia de affaire Lysenko, entendiendo que el lysenkoísmo era un producto de la ciencia socialista que, emancipada del poder del capital, se ha puesto al servicio de los trabajadores. Cito textualmente a Moisés Rosenthal y a Pavel Liu. Pero fue más. No era un sueño de perfectibilidad humana, sino un autoengaño arrogante de los jefes políticos. La convicción de que sabían mejor que los científicos cómo aumentar los rendimientos agrícolas. No solo la genética, sino toda la ciencia vinculada a la agricultura fueron tiranizadas durante 35 años por unos técnicos promovidos a teóricos y por políticos convencidos de que el partido lo sabe todo, que el partido posee la verdad, a la cual se sumó el opositor. De este modo creímos conveniente titularla Ideología y Estado, en cuanto poder contra la ciencia, el affaire Lysenko, de tal manera que el binomio ideología y poder configurase el título. A lo largo de la exposición
seremos fieles a los conceptos y su terminología tal como se exponían en la época en la que tiene lugar la labor de Lysenko. Leopold von Ranke postula que debe ser el pasado el que habla, el historiador no tiene boca. Pone de manifiesto un método, el filológico, que consiste en los recursos a los documentos. Asimismo, expondremos los hitos esenciales en la vida de Lysenko de forma sucinta o compendiosa, por razones obvias de amplitud y tiempo, y porque no pueden ser exhaustivos, ya que en la actualidad se van conociendo nuevos datos tras la caída de la Unión Soviética y la consecuente apertura parcial y limitada de los archivos. Limitada en la Unión Soviética, en la Rusia actual, y presente, de donde se puede obtener mucha información, concretamente en Ucrania, por razones históricas de la relación con Rusia. Permítanme adelantar los hitos que a nuestro juicio constituyen la esencia del caso Lysenko, que iremos configurando a lo largo de la exposición. Primero, el poder se concentra en un solo individuo, en este caso, Stalin. Segundo, la crisis de aprovisionamiento de grano y la necesidad de acumular rápidamente capital para desarrollar una industrialización similar a la de los países capitalistas occidentales. Tercero, desde los primeros días de la revolución bolchevique, los dirigentes tuvieron la convicción de que lo sabían todo y mejor que los especialistas. Por lo tanto, manifestaron un soberano desprecio por los intelectuales y los científicos. Cuarto, la creencia de que por vez primera en la historia de la humanidad, la ciencia, emancipada del poder del capital, se había puesto al servicio de los trabajadores. Quinto, la capitalización por Lysenko de las posibilidades que ofrecía la lucha de clases, el triunfo de la ideología y la centralización, y que para vencer, entiéndase, escalar o trepar, su técnica necesitaba del ropaje del materialismo dialéctico. Sexto, la herencia de los caracteres adquiridos y la eliminación de la genética clásica propuesta por Lysenko debían constituir una verdad incuestionable. Lo contrario supondría el fracaso de la construcción de un hombre sociobiológicamente superior. ¿Cómo me fue ver? Séptimo, no se rectifica una gestión errónea del gobierno que conduce al desastre. Eso sería una actitud negacionista de la ideología marxista. Y la ciencia marxista tiene el deber de solucionar la hambruna sin la autocrítica del gobierno. Y por último, la eliminación de genetistas y biólogos opositores al Lysenkoísmo. ¿Cuál era la concepción de la ciencia según la filosofía marxista? No es posible comprender el éxito del Lysenkoísmo en la Unión Soviética sin antes poner muy brevemente cómo se entendía la ciencia en el marxismo leninismo-stalinismo. Para ello acudimos al diccionario filosófico de Mark Moisevich Rosenthal y Pavel Yudin, editado en la época más destacada de Stalin. Esta edición corresponde a 1945, hoy actualmente descatalogada. Extraemos del mismo los siguientes conceptos. Marx y Engels señalaron que en el desarrollo de la ciencia lo determinante no es el desarrollo autónomo puramente lógico de los problemas y conceptos, sino ante todo los intereses de la técnica, de la producción y de la política, que plantean inicialmente estos problemas y que en el desarrollo ulterior de la ciencia conservan el valor decisivo en la última instancia. En las condiciones del capitalismo, como fuerza controlada por el capital, la ciencia está contrapuesta a los intereses de la clase obrera y los descubrimientos científicos, en vez de aliviar el trabajo del obrero, conducen al aumento de la explotación. La ciencia burguesa, revolucionaria y avanzada durante el periodo de la lucha de la burguesía contra el feudalismo, degenera en una apologética del capitalismo, a partir del momento en que la burguesía afianza su dominio político. La gran revolución socialista de octubre y la construcción socialista en la Unión Soviética han inaugurado una nueva época en el desarrollo de la ciencia. Por vez primera en la historia de la humanidad, la ciencia, emancipada del poder del capital, se ha puesto al servicio de los trabajadores. Para concluir afirmando, la dispersión y los métodos artesanales, la anarquía y la espontaneidad, el individualismo y el aislamiento de la labor científica, inevitable bajo las condiciones del capitalismo, han sido sustituidos en la Unión Soviética
por una utilización planificada y conveniente de todas las fuerzas y de todos los recursos. Entiéndanse los planes quinquenales esta línea. De tal modo que la ciencia soviética no se encierra en sí misma, sino que se apoya en la experiencia de los hombres avanzados del pueblo, en la práctica y en el pensamiento inventivo de los istajanovistas de la industria, en los experimentadores de la ganadería, de la agronomía, etc. La nueva experiencia de la actividad práctica enriquece a la ciencia, la impulsa hacia adelante, rompiendo las tradiciones anticuadas para resolver los problemas actuales de la economía nacional, de la defensa y del desarrollo cultural del país del socialismo. Y termina. La ciencia soviética es de todo el pueblo. El materialismo histórico, mediante el cual no es el espíritu el que determina la historia, sino una superestructura representada por las relaciones económicas y los modos de producción de la sociedad, y el materialismo dialéctico, que define la materia como el sustrato de toda la realidad y aplica la dialéctica para interpretar el mundo, fueron desarrollados por Lenin y Stalin a partir de los textos básicos de Marx y Engels. Al funcionar como ideología de Estado, no tardaron en perder su dimensión crítica y su capacidad creativa. A cambio se volvieron un arma poderosa en la carrera, en la competencia académica, en el marco de la vida política. La historia en marcha afectó a la ciencia y a la historiografía, definiendo lo verdadero y lo falso de una manera tan voluble como mortífera, constituyendo el mundo que le tocó trajinar en el sentido cotidiano a Lysenko, y que supo aprovechar en beneficio propio y contra sus enemigos supuestos o reales. En este mundo, más de un historiador, más de un científico perdieron la vida en ese pueblo. Muchos no tardaron en entender que el marxismo podía servir para desbancar a los colegas. Una acusación de antimarxismo, de reaccionarismo, de ciencia burguesa, era mucho más eficiente que la crítica del trabajo del vecino. Podía provocar la intervención del poder, el cese, el arresto, hasta la muerte del investigador, del poeta, del hombre del teatro. Sirvan, por ejemplo, a título de ejemplo, una muestra del mandato oficial que todos los autores rusos debían tener presente. Decreto de 1946. La fuerza de la literatura soviética, la más avanzada del mundo, es que es una literatura para la que no puede haber otros intereses que los del pueblo y del Estado. Segundo, el destino social más elevado del arte y la literatura es movilizar al pueblo a la lucha por nuevos avances en la construcción del comunismo. Esto era de Khrushchev en 1950. ¿Cuáles son los antecedentes del Lysenkoísmo? Trofim Denisovich Lysenko, no sé, la primera parte esencial, el sujeto en este breve ensayo, creía que los rasgos adquiridos se heredaban y afirmó que la herencia se puede cambiar por educar a las plantas, de tal modo que modificando las condiciones de vida podemos modificar a su vez la herencia. Su teoría se inspiró en el lamarckismo, la teoría de la evolución de las especies de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, caballero de Lamarck, 1744-1829, quien propugnó una teoría compendiada en su obra Historia natural de los animales invertebrados, según la cual los seres vivos se adaptan al medio exterior en función de sus necesidades y los cambios producidos en ellos tienen carácter hereditario. Y en Iván Michurin, según Iván Michurin, la influencia de todos los factores exteriores sobre la estructura del organismo de los híbridos es tan poderosa que la mayor parte del tiempo domina sobre los factores de transmisión hereditaria de las cualidades y propiedades de las plantas originarias. En particular, esta influencia se ejerce fuertemente sobre la planta madre, cuando se forma la estructura de los granos, los embriones del futuro, organismo híbrido obtenido al principio de su etapa de desarrollo, favoreciendo ciertos caracteres hereditarios e impidiendo manifestarse a los demás. Esto se lo recoge en un libro que veremos posteriormente de Stoletov, que fue presidente de la Academia. Iván Michurin, que tenemos aquí, era un obrero ferroviario apasionado por la botánica, cuando en 1875 alquiló un pequeño trozo de tierra de unos 500 metros cuadrados. Posteriormente, en 1899,
compró un terreno de 3 hectáreas. Pidió en numerosas ocasiones al Departamento de Agricultura del gobierno del Sar que le ayudase a desarrollar nuevas variedades de frutales para el bien del país, pero nunca recibió respuesta. En 1917 estalla la revolución, se adhiere a ella y se pone a disposición del Comisariado del Pueblo, equivalente a nuestro Ministerio de Agricultura, y con frecuencia, cuando se dirigía al campesinado coljosiano, expresaba su concepción de la agronomía diciendo: un coljosiano es un experimentador y un experimentador es un reformador de la naturaleza. Para Michurin y posteriormente Lysenko, las mutaciones, variaciones bruscas hereditarias en los caracteres de los organismos vigentes que los weismannistas, que después veremos, hacen depender de modificaciones fortuitas e imprevisibles de los cromosomas, no presentan ningún interés. Las modificaciones de la herencia resultan de una acumulación de cambios provocados en el organismo viviente, en primer lugar, por las condiciones de vida modificadas, y pueden ser obtenidas por el hombre de una manera consciente y directa. Michurin recibió la Orden de la Bandera Roja del Trabajo por el conjunto de su obra, y el 7 de junio de 1931 también fue condecorado por la Orden de Lenin. Stalin reconoció la obra de Michurin, rebautizando en 1932 como Michurinsk la Sociedad de Kozlov, donde murió en 1935. Hoy sigue conservando este nombre. ¿Qué se entendió como lysenkoísmo? Lysenko, un técnico relativamente eficiente, elabora una teoría, un conjunto de ideas y técnicas agrícolas procedentes del michurinismo. El michurinismo es un equivalente ruso del luteranismo, que este nombre, michurinismo, lo propone Lysenko, similar al modo del luteranismo en la reforma, durante la reforma religiosa. Ese michurianismo pasó a conocerse posteriormente como lysenkoísmo, mientras que la genética clásica fue defendida por algunos académicos. De este modo, el lysenkoísmo fue una teoría crítica de la genética mendeliana. Mendel, lo tienen ustedes a su izquierda, y Darwin es el que está al lado de la derecha. El conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética, de las características de los organismos de padres a hijos, de la teoría de la selección natural de Darwin, que como ustedes saben, los individuos mejor adaptados a su ambiente adquieren ventajas sobre los más débiles y sobreviven frente a las circunstancias adversas de la naturaleza, de tal modo que la selección provocada implica la transmisión genética de los caracteres de los individuos fuertes o privilegiados a lo largo de la especie. Es también contrario de la teoría de Friedrich Leopold August Weismann, cuya aportación más importante tiene lugar en el año 1892, año en el que desarrolla su teoría sobre la herencia basada en la inmortalidad del plasma germinal. Según esta, el plasma germinativo es la sustancia alrededor de la cual se desarrollan las nuevas células. Esta sustancia está constituida por la unión anfimixis del esperma y el óvulo y establece una fundamental continuidad que no se interrumpe a lo largo de las generaciones. Y por último, critica también Lysenko a Thomas Hunt Morgan, posterior 1866-1945, que fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933 por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes, lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Bohr. Pasamos muy rápidamente estos conceptos para volver a el sujeto, que en este caso es Lysenko. Trofim Denisovich Lysenko, hijo de un campesino ucraniano, nació en Karlovka, en la región de Poltava, Ucrania, en el Imperio Ruso el 29 de septiembre de 1898. Se graduó en la Escuela de Horticultura de Uman en 1921 y trabajó el mismo año en la estación de selección de especies vegetales de Belaya Sep, en la Ucrania central. Resaltamos esta relación de Lysenko, porque era ucraniano, con los aspectos que después veremos referentes al Holodomor.
Después de obtener el grado de doctor en Ciencias Agrícolas en el Instituto de Agricultura de Kiev, trabajó en la estación experimental de Ganja y posteriormente en Kilovat, Azerbaiyán, etc. Como técnico de base, desarrollaba prácticas no muy diferentes de las practicadas entre 1850 y 1920 por muchos seleccionistas del mundo entero para mejorar el cultivo del trigo y la patata en condiciones climáticas adversas. Lo que cambió su destino fue la victoria de la Unión Soviética después de la nueva política económica que dura de 1921 a 1928. Nos detendremos un momento en esto. La nueva política económica exigía que los agricultores le cediesen al Estado una cantidad específica de materia prima agrícola, lo que permitía a los campesinos arrendar y contratar trabajadores y mantener un excedente de producción después de pagar una determinada proporción de sus impuestos al gobierno. La NEP, la nueva política económica, fue creada para revitalizar al país después de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y la posterior hambruna. Fue una decisión impuesta por las circunstancias, un repliegue estratégico, la construcción del socialismo justificado por el atraso económico de Rusia. No somos lo suficientemente civilizados para pasar directamente al socialismo, a pesar de que las políticas tienen sus primeros frutos, afirmó él. La política fue abandonada y reemplazada por los planes quinquenales cuando este toma el poder en el año 1928, debido a la crisis del aprovisionamiento de grano y a la necesidad de acumular rápidamente capital para desarrollar una industrialización similar a la de los países capitalistas occidentales. Hay que tener en cuenta, cuando uno se acerca al tema del desarrollo del comunismo, que el comunismo tiene su epicentro en las ciudades y aquí emerge aquí se dirige hacia el campo, que es una fase posterior. Entonces, la necesidad de adquirir una capacidad industrial importante hace necesario que la fuerza de trabajo del campo se incorpore a las ciudades industrializadas. Esto supone abandono por parte del campo y, por otro lado, tiene el problema de que hay que alimentar a esa enorme masa obrera que está inmersa en la industrialización de la Unión Soviética. Stalin sostuvo que la crisis de los granos fue causada por los hombres de la NEP, quienes revendían con importante plusvalía en la ciudad el grano comprado a los campesinos, equivalente al extraperlo nuestro después de la guerra. El primer plan quinquenal impone a la agricultura un crecimiento del 35%. Como al finalizar el primer año no se había cumplido con lo esperado, se decidió de manera en buena parte improvisada, cercada por la NEP, y se elimina a los kulak. Es decir, los kulak venían a ser, por poner una equiparación con lo que nosotros conocemos en Andalucía, los pelantrines, es decir, propietarios de una tierra media o que no llegaban, por supuesto, a ser terratenientes. Entonces se hace la desculaquización en 1929 y la colectivización inmediata y total a través del kolhos, que esta es una foto que podríamos titular Las alegres kolhosianas, una foto evidentemente de propaganda, y tienen ustedes a la líder que va en el centro con los papeles y la bolsa y las otras cantando con los aperos de la labranza. Y de los OJOPs, que a diferencia de los kolhos, que eran cooperativas, esto eran empresas estatales. Incluso es curioso que se eliminan los modelos tolstotianos, que fue introducido por Tolstoy, que es, ustedes saben, el autor de Guerra y Paz fue un reformador, quería enseñar a los, darles educación a los campesinos y por otra parte establecer la existencia, darles tierra y establecer la existencia de su propia granja. Esto Stalin acaba con ello. El resultado fue que la producción agrícola cae un 15% en 1930 y 34 en relación con el quinquenio 25 y 29. La tragedia se ocurre dentro de una tragedia mayor, la del agro soviético, que es un capítulo de la historia global de la luz. Desde los primeros días de la revolución bolchevique,
Los dirigentes tuvieron la convicción de que lo sabían todo y mejor que los especialistas. Por lo tanto, manifestaron un soberano desprecio por los intelectuales y los científicos. Lenin no dudó en llenar un barco con cientos de filósofos, matemáticos, investigadores condenados a un exilio hacia el oeste que lo salvó del posterior Gulag. Y cuando Maxim Gorki le señala que se trataba del cerebro del país, Lenin le contesta: ¿cuál cerebro? Es la N... del país. El fracaso del voluntarismo explica la facilidad con la que los dirigentes escuchan cualquier oferta utópica, por no decir cualquier locura. La prensa soviética asegura con mucha seguridad que un ingeniero hace llover al electrizar las nubes, que está resuelto el problema de recalentar Siberia, que se va a desviar el río Volga hacia otro mar, que se va a revertir el curso de los grandes ríos siberianos hacia el sur, como dijo Stalin en 1931. Toda meta se puede lograr, todo obstáculo puede ser superado. Obra completa 1338. Lo que condujo a desastres medioambientales y de personas, como el canal del Volga. Nos vamos a detener un poco en lo que fue el Holodomor. El Holodomor es un término derivado de las palabras ucranianas holok, y mor, exterminio, genocidio, que se conoce como genocidio ucraniano o holocausto ucraniano, es el nombre atribuido a la hambruna que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, Kubán, Ucrania Amarilla y otras regiones del mundo, con un resultado de 3,9 millones de muertos y 5 millones más en el resto de la Unión Soviética. Todavía no hay un acuerdo y se barajan por algunos autores hasta 10 o más millones. Es difícil resistirse a la lectura de esta carta, escrita durante el periodo álgido del Holodomor. Aquí tienen ustedes los niños durmiendo en la calle, las barrigas hinchadas, dieron bellotas en algunos casos, etc. Y encontrada por Anne Applebaum en la Academia Kievo-Molianska de Kiev en 2007. Honorable camarada Stalin, ¿hay alguna ley del gobierno soviético que establezca que los aldeanos debamos pasar hambre? Porque nosotros, los trabajadores de la granja colectiva, no hemos tenido una rebanada de pan en nuestra granja desde el 1 de enero. Aún faltan 4 meses para la cosecha. ¿Cómo vamos a construir la economía del pueblo socialista si estamos condenados a morir de hambre? ¿Para qué caímos en el frente de batalla? Para pasar hambre. ¿Para ver a nuestros hijos morir de inanición? La carta es difícil no emocionarse y, por supuesto, nunca fue contestada. Lysenko, como hemos dicho, este es el memorial que se suele celebrar todos los años, la estatua, en Ucrania. Por supuesto, en Rusia no se celebra. Lysenko, inspirándose en Michurin, comenzó con unas técnicas sencillas tradicionales, eficientes, asumibles en el empírico, como la vernalización de los trigos, con el permiso de nuestro presidente del Instituto de la Academia, sin varias botánicas, que permitía que el grano de invierno, tratado durante 30 o 40 días por el frío, pudiera sembrarse en primavera y llegar a su total madurez, lo que no podría obtenerse sin este tratamiento previo. Técnica que en un sentido más amplio llama jarolización, el tratamiento en frío de las semillas para estimular la germinación. Esto hizo que, en teoría, fuera posible el uso de toda la tierra de la Unión Soviética para la agricultura según Lysenko. El ingeniero agrónomo español Carlos Casado de la Fuente publica en Agricultura, revista agropecuaria, número 79, año 7, julio de 1935, la jarolización de las plantas, coincidiendo la publicación con el ascenso de Lysenko. El estudio merece ser citado, ya que implica que los conocimientos de los ingenieros agrónomos españoles estaban al día y poseían una claridad y capacidad crítica notable. Dice Casado: la palabra jarolización es un neologismo que todavía no ha sido consagrada en las lenguas sánscritas.
Su procedencia es rusa, habiendo empleado por primera vez el verbo jarovizar, Lysenko, agrónomo de Odessa, para designar una acción fisiológica obtenida en el trigo por influencia física que él descubrió. Y continúa. El origen de la palabra es el siguiente. En ruso, el cereal de verano se denomina jarovie, en contraposición con el de invierno que se denomina osin. Lysenko, al estudiar los trigos rusos, encontró que por medio de un proceso descubierto por él, el trigo de invierno se podía emplear como trigo de verano, es decir, transformar un osin en jarovie. A este proceso es lo que él llama jarovización. Posteriormente, esta palabra ha ampliado su significado empleándose para designar el tratamiento a que se someten las plantas para que se desarrollen en épocas distintas de las normales o para adaptarlas a medios distintos de aquellos del cual son oriundos. Y añade, la jarovización se realiza en el momento de despertar la planta a la vida, es decir, al comenzar a germinar y cuando está protegida dentro de la semilla. Casado de la Fuente analiza las experiencias realizadas en Alemania en las que no se obtiene ningún resultado apreciable y concluye que si efectivamente por este procedimiento se pudiera cultivar las plantas de climas distintos al del país, estaría justificada una organización dedicada al tratamiento, enviando las semillas seleccionadas a los centros regionales de distribución. El problema de la jarovización está pues sin resolver y es aventurado opinar sobre él. Concluye. Lógicamente, no nos vamos a detener en el concepto del desarrollo del tema de la vernalización, puesto que daría prácticamente pues, para una conferencia y no es el objeto, y me van a permitir que en esto lo salte. Los orígenes proletarios de Lysenko, su fervor ideológico incontestable, su preocupación por las relaciones concretas capaces, según él, de resolver el problema mayor de la crisis agrícola, todo le favoreció frente a los científicos con orígenes burgueses, con una pasión por la investigación fundamental y una relativa indiferencia ideológica. Y es así como en 1935, en el Congreso de Kolkhosianos, que se reúne en Moscú en presencia de Stalin, Lysenko dice que en la biología, como en la colectivización, el enemigo de clase frena el progreso. Dice así, sea en el mundo académico o no académico, un enemigo de clase sigue siendo un enemigo de clase. La definición es algo apabullante. Stalin exclama, bravo, camarada Lysenko, bravo. Sirva como ejemplo, en este sentido, el caso Babiló. Creo que a Babiló se le debe, aunque sea un minuto, un homenaje. En 1929, Nikolai Babiló, 1887 y 1923, funda la Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética. Se convirtió en su director, dirigió el desarrollo de las ciencias que sustentaban el cultivo de plantas y la cría de animales. Posteriormente, Nikolai Babiló fue condenado a muerte y murió en la cárcel en gran parte, en 1943, en gran parte por culpa de Lysenko. Sean estas imágenes un sentido homenaje a un científico que debe ser recordado. Me van a permitir que me detenga simplemente un poco en esta imagen para que vean la importancia de Babiló. Babiló es el que está con bigote, aquí a su derecha. En medio tienen a Battinson, que era un biólogo y genetista, y en este lado está Bock, que nosotros hemos utilizado muchas veces la técnica de Bock. Bock fue consultado para estudiar la enfermedad sufrida por Lenin, obteniendo su cerebro para realizar el estudio. Según el informe de Bock, el cerebro de Lenin mostraba un gran número de células gigantes, células piramidales del córtex, de tamaño inusual, lo cual se podría considerar como un signo de una capacidad mental superior. Vasily Grossman, que es el mejor escritor del siglo XX en la Unión Soviética, es un escritor que era comunista, tiene una trilogía
que es el equivalente de lo que escribe Tolstoy en su Guerra de Paz, que empieza con una causa justa, vida y destino, todo fluye. Al final, parte de su obra se la niegan a ser publicada y muere en el ostracismo. Pero hay que tener en cuenta que él era un marxista que hace toda la que es la corresponsabilidad de guerra, concretamente en Leningrado. Y sinceramente merece mucho la pena leer a Vasily Grossman. Pues vamos a fijar. En Vasily Grossman, Vida y Destino, el personaje de Viktor Strun, físico teórico y judío, Vasily Grossman era judío, físico teórico y judío, sufre una campaña de acoso personal en plena operación de Stalin contra los médicos judíos, a pesar de su reciente descubrimiento científico relativo al desarrollo de la energía nuclear. Pero de pronto recibe una llamada amable del dictador. Stalin valora la importancia de la teoría de Strun e incluso le pregunta si necesita alguna clase de materiales. ¿Necesita, por ejemplo, bibliografía extranjera? Hay una ironía adicional. En ese momento se desarrolla una campaña anticosmopolita. La simple mención de un libro extranjero podía llevar a la cárcel a un investigador. La llamada quiebra su voluntad y se convierte en un servidor del Estado. Desde un principio, las autoridades agrícolas tuvieron preferencia por Lysenko, pero tardaron mucho en tomar una decisión tajante y definitiva porque se sentían perplejos frente al conflicto que oponía a los técnicos agrícolas que ofrecían o prometían resultados concretos contra los científicos protegidos a la vez que debilitados por el esoterismo de la genética. Se entretenían, entre comillas, con la mosca Drosophila melanogaster. Fue el tiempo político y económico las circunstancias las que pesaron a favor de Lysenko. Tanto en 1929 como en 1935-38 y luego definitivamente en 1948. Si la ciencia no toca a la puerta de la brigada kolkhosiana, pronto escuchará la mano dura de la brigada kolkhosiana tocar a la puerta de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas. Esto lo escribe Sonovsky, el experto agrícola del periódico Izvestia, el 30 de octubre de 1935. Tal vez debieron haber captado alguna verdad invisible para la ciencia académica, verdad que permitió a Bertolt Brecht escribir una oda a Lysenko. Dice Bertolt Brecht: permítanos así, con artes cada vez más nuevas, cambiar la forma y operación de esta tierra, con gusto medir la sabiduría milenaria por la nueva sabiduría. 1 año de edad, sueño, sí, de oro. Dejemos que la hermosa inundación de grano se eleve más. Sembrador, lo que crearás mañana, llámalo tuyo hoy. Y así, de esta forma, se construyó el hacer que, según la RAE, se define como un negocio, asunto o caso ilícito o escandaloso. El ascenso de Lysenko. La verbalización de Lysenko despertó el entusiasmo de los funcionarios agrícolas ucranianos. Las técnicas de Lysenko llaman la atención de unos dirigentes que buscan desesperadamente una solución tecnológica a los enormes problemas agrícolas agravados por la colectivización que han terminado por destruir al campesinado. El comisario de Agricultura de Ucrania quedó tan impresionado que ordenó 1000 pruebas de 1 hectárea para la primavera de 1930. Lysenko afirmó que 900 granjas estaban usando la vernalización en 342 hectáreas, aunque reconoció que dificultades imprevistas habían echado a perder la mayoría de los experimentos. Sobre esta base, Lysenko obtuvo apoyo a un nivel superior, en este caso el del Comisariado de Agricultura de Ucrania. El comisario de toda la Unión lo invitó a dar un informe en julio de 1931 y Yakovlev quedó lo suficientemente impresionado como para emitir un decreto. Los ensayos masivos de vernalización del trigo de invierno se llevarían a cabo en 1932 y los agrónomos debían cumplir con las órdenes de Lysenko, sin reparo. En el ruso textual, si perdonen la pronunciación, es besogorochno. Esta palabra pronunciada en ruso debía producir
inmediatamente un efecto de disciplina en todos los que lo escuchaban. El instituto principal de Babilón, que fue de Babilón, el BIR, debía cooperar y Lysenko tendría una revista científica para él mismo, el Boletín de Vernalización. El punto culminante se produjo en la conferencia de toda la Unión sobre la sequía en octubre de 1931, cuando el comisario Yacolet reprendió a Lysenko por subestimar hasta ahora la escala de la revolución que sus experimentos deberían crear en la producción agrícola, ordenando ensayos masivos en 1936 en una escala de al menos cientos de miles de hectáreas. Solo en ese caso se hará la caza de una manera genuinamente científica, genuinamente revolucionaria. La conferencia incluyó en su resolución una advertencia contra sacar conclusiones negativas apresuradas de posibles fallos individuales de la vernalización, porque fallos particulares son posibles de hechos inevitables, en esto como en toda búsqueda experimental de nuevos caminos. La advertencia fue inmediatamente atendida. De nuevo la disciplina. Los críticos de Lysenko se concentraron en la confusión que estaba originando en la fisiología vegetal con su vago concepto de vernalización. Casi todos reconocieron de forma impresa el éxito práctico de la vernalización para impulsar los rendimientos, a pesar de que el informe irregular de los resultados de Lysenko sugirió un fracaso generalizado. Habría sido inútil exigir mejores resultados, ya que Yacolet había explicado que el concepto soviético de beneficio, agrícola en este caso, no coincide con el concepto de beneficio entre los economistas burgueses, pudiendo tener pérdidas temporales. Los jefes prácticos determinarían que era rentable la granja y que no. Lysenko se jactaba de que en 1933 se vernalizaron 200.000 hectáreas de cereales de primavera, pero eso no era impresionante en comparación con las 400.000 hectáreas que los entusiastas de la invernada habían utilizado en 1931, o con los 2,4 millones de hectáreas sobre las que el Comisariado de Agricultura decretó la siembra en 1933. Lysenko tuvo el éxito de la vernalización expandiéndola y diversificándola mucho más allá de los límites de una técnica de siembra. El éxito se refiere al éxito profesional, no al éxito agrícola. Hasta que convirtió en una receta para cualquier problema agrícola. Trató de subordinar toda la fisiología vegetal al principio de la vernalización, que amplió hasta convertirla en una teoría de las etapas del desarrollo de las plantas. Aquí tienen ustedes un cartel de propaganda, en el cual está una colcosiana está ahí con un pan de considerable tamaño. Según Lysenko, la técnica cuadriplicaría el rendimiento agrícola del trigo. Sin embargo, algunos historiadores asumen que manipuló sus experimentos y falseó los resultados. Poco importaba, porque la teoría era perfecta para los cuadros del Partido Comunista, ya que privilegia el predominio de los factores ambientales sobre los genéticos. Como resultado, su promotor se convirtió en un verdadero héroe, un genio campesino inventor de una técnica milagrosa. En 1938, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS lo elevó rápidamente a director de la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas. El ascenso de Lysenko fue posible por el hecho de que la genética clásica entraba en contradicción con la idea de la creación programática del nuevo hombre soviético. Volveremos a ello. Solo unas pocas almas se atrevieron a sugerir en un lenguaje bastante delicado que los éxitos prácticos de Lysenko podrían ser tan meritorios como sus contribuciones a la ciencia. Hay un poco de ironía en esta frase. Algunos, sobre todo Maximov, desarrollaron lo que podría llamarse la defensa de la quimera. Es decir, pegan artículos, pegan apéndices de Lysenko en el cuerpo científico de sus escritos, para no tener problemas. Y en 1932, un joven científico de la Universidad de Moscú explica con orgullo que las obras del camarada Lysenko han comenzado a ganar reconocimiento solo bajo la presión de la opinión pública soviética. Evidentemente tendría una buena carrera en aquella época. El logro práctico
era el propósito declarado del sistema stalinista. Las discusiones características del materialismo dialéctico eran interrupciones. En el discurso stalinista, la voluntad del jefe era la legitimación de la arbitrariedad, el estándar implícito de la solución. Quod placuit principes legit habeat vigore. Lo que place al príncipe tiene vigor de ley. El punto de vista oficial, aprobado en la conferencia de diciembre de 1936, no logró llevar a cabo una acción concertada para el mejoramiento de la agricultura, y los genetistas no cedieron ante los lysenkoístas, que comenzaron a exigir la abolición total de la genética. Una convención en 1939 aprobó otra resolución oficial, algo más cercana a la meta lysenkoísta que la de 1936. Fue un compromiso. Pranda elogió las publicaciones de Lysenko por descubrir las leyes reales de la vida vegetal, que hacen posible resolver rápidamente la serie de problemas científicos y prácticos más importantes de la agricultura sobre la base de nuevos principios. Los criadores y genetistas debían discutir sus disciplinas en términos que confirmaran el juicio final de que Lysenko tenía razón y sus críticos estaban equivocados. Es curioso que Yuri Sannot, hijo de Andrei Sannot, íntimo colaborador de Stalin, que es un joven químico que se casaría al año siguiente con la única hija de Stalin, Svetlana, y que era el encargado del Departamento de Ciencia en el Comité Central del Partido Comunista, se deja convencer por los biólogos de que Lysenko se equivoca al atacarla genéticamente. Yuri Sannot señala públicamente el 10 de abril de 1948 que Lysenko ha fracasado en cuanto a productividad, que monopoliza la investigación y que cierra el paso a la genética clásica. No hay que negarle un valor, aunque fuese su suegro. En esta imagen, en este monumento, que podríamos llamar la presentación de Lysenko a Stalin del trigo en rama, el día 17 Lysenko escribe directamente a Stalin tras la carta de Sannot, una carta que es una obra maestra. En julio Stalin le contesta y lo invita a hablar con él. De esa entrevista, durante la cual Stalin manifestó su preocupación por los bajos rendimientos en el agro de Lysenko, le prometió resolver el problema con un nuevo trigo bautizado trigo en rama Stalin. De ahí salió la famosa conferencia de 1948. Perdón. Este monumento que estamos viendo aquí ya no existe, ha sido destruido. En él se ve Stalin, está mirando lo que es el trigo en rama, que le ofrece Lysenko con su nombre, y Lysenko explicando. Fue oportunamente destruido. Pero antes de reunir la conferencia y como preludio al gran plan Stalin de transformación de la naturaleza, hay que fijarse en el título. Según los postulados lysenkistas, se le dio a Lysenko el control absoluto de las ciencias biológicas. El 10 de julio, el mismo yerno, Yuri Sannot, que escribió a Stalin la carta contra Lysenko, escribe a Stalin para disculparse por haber apoyado a la genética y para aprobar su supresión. El 15 de julio, el Consejo de Ministros decretó el nombramiento de 35 nuevos miembros a la Academia Lenin de Ciencias Agrícolas, todos lysenkistas, lo que daba a Lysenko la mayoría absoluta antes de que se abriese la sesión solemne el 31 de julio, que dura hasta el 7 de agosto de 1948. Es decir, eso es una sesión agotadora. El 31 de julio, aquí tienen ustedes los libros donde se recoge Mendel o Lysenko, dos caminos en biología, ni más ni menos, ¿no? La altura. Y donde tienen ustedes un libro que tiene el informe a la Academia de Ciencias de la URSS sobre la situación de las ciencias biológicas, que esta es una edición, curiosamente, del año 70. Fijémonos la proyección que tiene Lysenko. Y donde hay una magnífica introducción de Dominique Jacob defendiendo lo que era el lysenkoísmo, pero
lo más importante es que Luis Aragón, que saben ustedes que era poeta, médico, militó toda su vida en el Partido Comunista Francés, llega a la conclusión de que hombre, lo importante no era esa pelea que había con la genética, lo importante era establecer la libre discusión de las ideas. Y se queda tan tranquilo. Y viene a concluir, era un intelectual de prestigio, viene a concluir que realmente creía que el marxista tenía la obligación de defender la teoría expuesta, por ser marxista, la teoría expuesta por Lysenko. Pues en esa sesión, volvemos a la sesión, se consagra totalmente a Lysenko y condena el carácter reaccionario de Mendel y la ciencia extranjera. Quedaron eliminadas la investigación y la docencia de la genética clásica. Los científicos que hicieron su autocrítica fueron reprimidos o tuvieron que cambiar de campo. Hubo varios suicidios y 3.000 biólogos fueron cesados. Se libra una intensa lucha en el campo de la biología, hoy entre el progresista y el reaccionario, entre lo viejo y lo nuevo, entre el materialismo y el idealismo. En esta lucha la ideología científica progresista de la Unión Soviética se opone a la pútrida ideología del mundo capitalista. La lucha que se está librando en el campo de la biología es un reflejo de la intensa, aguda lucha de clase. Esto es una traducción de un artículo que se publica en Lancet en 1949 contra el desastre que estaba produciendo Lysenko en la genética. Y son palabras de Poliakov. Esta se puede acudir. Las otras ciencias también resultan afectadas, tanto la mecánica cuántica como la física, de la relatividad, la cibernética, la filosofía y la historia. Una vez más, la política había decidido una cuestión científica con criterios que no tenían nada que ver con la ciencia. Por su importancia, vamos a describir brevemente la controversia entre los genetistas clásicos y los lysenkoístas. La sesión de la Academia fue organizada por Lysenko y dirigida personalmente por Stalin. Recientemente se ha tenido acceso a las correcciones y adiciones del propio Stalin. Informe, Lysenko que lee antes el informe de Lysenko. Ahí tienen ustedes las correcciones que hace Stalin en las tachaduras. Aquí le llega a tachar una página entera y sigue con una gran cantidad de páginas, viene a corregir aproximadamente más de un tercio del discurso de Lysenko. La sesión marcó el compromiso de la Unión Soviética con el desarrollo de una ciencia nacional separada de la comunidad científica mundial. En esa sesión de la Academia, la genética clásica representada por los científicos antes referidos, Alejanian, Sabatowski, Michinoku, entre otros, ligado a los trabajos de Mendel, Weizmann y Morgan, está basada en la existencia de los seres vivos, vegetales y animales, en la existencia de los seres vivos, vegetales y animales de dos materias diferentes, irreductibles, una que constituye el cuerpo vivo, llamado plasma vegetativo soma, perecedera, sin la propiedad de reproducirse, cuyas modificaciones no afectan a la herencia, y la otra, plasma germinal o germen, que se encuentra en los cromosomas de los núcleos, que es el origen único de la progenie del ser considerado, y solo él tiene la propiedad de transmitir la vida y los caracteres hereditarios de la especie. La materia hereditaria está formada por genes. Por el contrario, los michurinianos o lysenkoístas afirman que toda la materia del ser vivo, incluido el soma, es susceptible de dar lugar a otros organismos, que los caracteres hereditarios pueden modificarse bajo la influencia de variaciones ambientales, que los cambios en la herencia son los resultados de cambios en el soma, debido a un metabolismo alterado, de tal manera que los caracteres adquiridos por los individuos son transmisibles y determinables para la creación de nuevas especies. Variar el medio, determinar tales variaciones, fijarlas en la especie, dirigir la herencia a unas condiciones dadas de cultura favorables a la humanidad, pretende señalar el poder del hombre para modificar el curso de las especies. La teoría de Lysenko resultó políticamente atractiva para los ideólogos del partido, dada que constituía la base para creer en la evolución de un nuevo hombre soviético como consecuencia del cambio social. Vamos a poner algunos ejemplos de intervención. Por ejemplo, Perovka.
La genética nos arrastra hacia el misticismo, es el camino recto hacia el telecanismo. Y se queda atrás. El gen es una ficción absoluta, por mucho que usted, camarada Rapoport, afirme que es una partícula de materia. El microscopio electrónico no le salvará. Puede ver en un microscopio electrónico cualquier partícula diminuta que desee, pero seguirán siendo nada más que partículas de un cromosoma. Y nunca verás un gen, porque no existe tal cosa. Alicamian, que es un orador en contra de Lysenko, afirma que el gen era una realidad objetiva, era una unidad material en una célula viva. Los ataques a la opinión que los genes existen me recuerdan las anteriores negaciones de la existencia del átomo, aunque el del átomo mismo nunca ha sido visto, nadie duda de su existencia hoy. Lo mismo ocurre con el cromosoma. Había científicos que negaron enérgicamente la realidad del cromosoma. Estamos en 1948. Chemenek afirma: nuestra ciencia es la más avanzada, la más progresiva en el mundo. Esto se debe a que se basa en métodos dialécticos, en el materialismo, en la teoría científica revolucionaria de Marx, Engels, Lenin, Stalin. El objetivo de la fructífera actividad de nuestros científicos es servir al pueblo, a nuestro Estado soviético. Ahí radica la enorme ventaja que posee nuestra ciencia sobre la de cualquier Estado capitalista, donde sirve a los intereses mercenarios de los especuladores privados y es el medio de enriquecer a las clases explotadoras y oprimir a la gente trabajadora. Imagínense lo que tendría hoy los sistemas de evaluación de los sexenios si en algunos trabajos incluyésemos afirmaciones parecidas a estas. Sería facilísimo, entonces tendríamos unos 6, unos 12, 24 sexenios. Es una cosa completamente increíble. Esta tercera discusión condujo rápidamente a una resolución intransigente en el octavo y último día de la sesión, 8 días. Lysenko reveló que el Comité Central del Partido Comunista había aprobado su discurso de apertura. La sesión llegó a su fin con las retractaciones de Zhukovsky, Alicante, está recogido también en Lance. La genética clásica debía suprimirse por completo. Lysenko iba a ser el jefe indiscutible de toda la biología y todas sus aplicaciones agrícolas. El Comité Central y el Consejo de Comisarios decretaron conjuntamente que casi 5 millones de hectáreas debían ser sembradas con semillas verbalizadas en primavera. En tiempos de represión general, denuncia, encarcelamiento y asesinato, los principios de la genética clásica, recuerden ustedes el gran terror del 38, la conspiración de los médicos judíos en el 48 aproximadamente, fueron suprimidos, la campaña anticosmopolita, etc. Los principios de la genética clásica fueron suprimidos en la Unión Soviética. La genética soviética, que hasta entonces había sido uno de los más altos estándares internacionales, liderada por investigadores como Sergei Novasansky, Kautsky, Timotev, Resovsky y Vavilov, recibió un golpe del que tardaría mucho tiempo en recuperar. Las ideas de Lysenko encontrarían su camino en los libros de texto y se enseñarían en escuelas y universidades. No solo las características adquiridas de los organismos eran heredables, sino que era posible que los organismos de una especie se transformaran en otra especie, adquiriendo características adecuadas a lo largo de su vida. Pero se extiende más allá de la Unión Soviética, en todo lo que era la FEA, salvo curiosamente la República Democrática Alemana, por una sencilla razón. Los científicos alemanes que quedaron en la República Democrática Alemana habían tenido bastante con las influencias nacionalsocialistas en la ciencia, y estos al menos estaban vacunados. Aunque no se pudiese, incluso hubo intentos para aplicar sus ideas a la evolución del hombre. Por ejemplo, las ideas de Isaac Prenzel, que trabajaba en un departamento próximo al de Lysenko, que fue un filósofo y teórico estudioso de la ciencia. Isaac Prenzel, aunque no se pudiese citar a Trotsky, evidentemente, ya saben ustedes por qué, a riesgo de la vida, se creía que bajo el comunismo el hombre, cito a Trotsky, logrará su meta para crear un tipo sociobiológico superior, un superhombre si se quiere. El mismo Lev Davidovich Brontin Trotsky es también autor de la muy ambiciosa afirmación de que bajo el comunismo un hombre medio podría llegar a ser un Marx, un Aristóteles,
un Goethe, y por encima de tales picos, cumbres aún mayores. Un español, Ramón Mercader, condecorado con la Orden de la Unión Soviética, tuvo el dudoso honor de contribuir a eliminar esta esperanza el 21 de agosto de 1940 en México, asesinando a Trotsky. Véase la magnífica novela histórica de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. No de extrañar, por tanto, que en este contexto la técnica desarrollada por Michurin y su elevación por Lysenko al carácter de doctrina científica, el lysenkoísmo, triunfe arrinconando en palabras de Stalin a los viejos y renombrados dirigentes encerrados orgullosamente en la torre de marfil de pontífices de la ciencia, de monopolizadores de la ciencia. ¿De qué sirve la genética mendeliana si no aporta soluciones inmediatas dentro de una economía planificada a los problemas de abastecimiento agrícola? Después, en este contexto, donde se comprende la figura de Lysenko. El ocaso del lysenkoísmo al modo soviético. No es una ironía. Ahora veremos por qué. Aunque la influencia de Lysenko disminuyó gradualmente, especialmente después de la era de Khrushchev y hasta su muerte en 1976, no fue hasta la década de 1990 cuando se reconocieron los horrores del lysenkoísmo. Me van ustedes a permitir exponer este caso. Si no han visto esta película, yo se la recomiendo, porque es una película magnífica. Está prohibida en Rusia. Están hechas sobre un guión de los franceses y Stalin muere, tiene lugar el entierro, que como aquellos no sabían con quién se iba a quedar el poder, pues se lo encargan a Khrushchev. Aquí tienen ustedes al mariscal Zhukov, el primero, después está Khrushchev, después está Svetlana, Stalin, la única hija de Stalin, después está Vasily, que fue hijo y general de las fuerzas aéreas soviéticas, que estaba bastante más de la cabeza, y Laurent Iberia, que lo tienen ustedes ahí en la película. La película es maravillosa porque dentro de una seriedad está llena de humor, de situaciones, pero que son reales. Y a poco que se conozca la historia de la Unión Soviética, es totalmente fidedigna con todo lo que pasa. La tienen ustedes en las plataformas, creo que está, no sé si es en Netflix o en Amazon. Entonces, tras la muerte de Stalin en 1953, la influencia de Lysenko se debilita y aunque existe una cierta recuperación bajo Khrushchev, tras la caída de este en 1966, su estrella se apaga definitivamente ante una realidad agraria incuestionable. En 1967 se produce un descenso acentuado en el crecimiento de la agricultura, 4,5 veces por debajo de Estados Unidos, según la Oficina Central de Estadística Soviética. Mejorar este indicador se convirtió en una necesidad imperiosa y había que dar con las medidas para lograrlo. Después de Stalin, la existencia del régimen soviético fue relativamente corta. Stalin muere el 4 de marzo de 1953 y se caracteriza por una experiencia histórica de intensidad excepcional. Se abandona el terror a gran escala junto a un aumento de la libertad personal. El destino del régimen sería incomprensible sin la mejoría que reciben las clases populares. Se mejoran las condiciones sociales, la seguridad del trabajo, reducción de la jornada laboral, la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones más largas, aumento salarial. Son algunos de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre la supervivencia del sistema. Por otro lado, los debates internos entre la cúpula post-stalinista, que incluye a los oponentes a la desestalinización de Khrushchev, no defendían la continuación del stalinismo, sino la conservación de su imagen como estadista y sobre todo la del líder de una gran potencia. Pero esto ya no tenía sentido. Nadie justificaba ya las purgas sangrientas. El concepto de gran potencia se enfrentaba a una dura realidad. El funcionamiento y el rendimiento de la economía eran cada vez más un problema y los índices de crecimiento económico seguían disminuyendo. En ese momento, en 1966, cuando el primer ministro Kosygin se dirige, fíjense en el nombre tan curioso,
al departamento denominado Competencia con el Capitalismo de la Academia de Ciencias, que coge un grupo de expertos como asesores permanentes y se realizan análisis alejados del discurso oficial o de la agiprot, de la agitación y propaganda. El edificio, podríamos decir, seguía bien mal que bien, y ello se debía a los fabulosos recursos que disponía el país. La proporción de jóvenes entre 30 y 40 años en la población disminuyó y cada vez había más gente mayor o impedidos en el campo. La gente se marchaba, era la más preparada para aprovechar la creciente mecanización y electrificación de la agricultura. Si vemos algunas imágenes de las ciudades soviéticas, se puede ver muy bien en San Petersburgo y se puede ver en Moscú, ahí aparecen colmenas de edificios. Y uno dice, caramba, pues esta gente tiene una gran cantidad de tierra, ¿por qué no se han hecho urbanizaciones? No, es que había que sacar a la gente de los pisos comunitarios, donde se compartía baño y una habitación, para darle un pequeño apartamento. Y entonces la forma es crear unos monstruos tremendos, que son curiosísimos de ver, esas imágenes que son verdaderos hormigueros que hablan de cómo se construye. En este contexto, es fácil que el lisencoísmo, que no había dado lugar a espectaculares cosechas que prometía y cuyo paradigma era el trío de cuatro espigas, fuera apagándose, entrando en una etapa de silencio en la que el aparato del partido no estaba interesado en airear. De ahí el ocaso de Lysenko a modo soviético. No se hizo nunca una crítica pública, ni del hombre, ni del lisenkoísmo, ni del partido. Hubiera sido como dispararse en el pie, dice Moshenov. Si el lisenkoísmo se prolongó tantos años después de la muerte de Stalin, fue porque era un producto del sistema que lo engendró y lo adoptó. Hay una excepción. En 1964, el físico Andrei Sájarov alzó la voz contra Lysenko en la Asamblea General de la Academia de la Ciencia en los siguientes términos. Es responsable del vergonzoso atraso de la biología y genética soviéticas en particular, por la difusión de visiones pseudocientíficas, por el aventurismo, por la degradación del aprendizaje y por la difamación, despido, arresto y aún la muerte de muchos científicos. Son las memorias de Sájarov, que además la cita Alexander Popov. Fue su fracaso agrícola lo que acabó con él. Lysenko asistió a su despacho hasta el día de su muerte el 20 de noviembre de 1976, pero fueron necesarios 35 años para que se abrieran los ojos a la nomenclatura soviética. Lenin dijo que los hechos son testarudos, los hombres lo son aún más. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El lisenkoísmo requirió que las autoridades políticas interfirieran en la ciencia apoyando las dudosas ideas científicas de un individuo y continuaron haciéndolo sin corregir la situación, incluso frente a una contradicción radical con la realidad como fue el desastre agrícola y los millones de muertos. La teoría siguió imponiendo su dictado y para lograr sus fines recurrió a eliminar cualquier voz disidente. Los caprichos de la política aplastaron cualquier objetividad e hicieron uso de un discurso pseudocientífico para promover sus propios fines, superponiendo su discurso a la realidad para dictar cómo se debía percibir y modificar el mundo. Como refiere recientemente Sinken en 1917, el lisenkoísmo ha tenido una especie de resurgimiento en Rusia en los últimos años. La principal razón de este renacimiento es un creciente sentimiento de rechazo a la cultura occidental. El lisenkoísmo es ante todo una inserción de la ideología en las discusiones científicas, apelando al marxismo-leninismo para probar que la genética mendeliana estaba equivocada. Del mismo modo, los neolisenkoístas emplean la geopolítica y la religión para fundamentar sus puntos de vista y el mal uso de teoría biológica para corroborar sus conclusiones irracionales. El lisenkoísmo moderno y la epigenética son temas no relacionados a pesar de las recientes afirmaciones en contrario. La epigenética se excede, lógicamente, del objeto de la conferencia. Incluso en países del denominado Occidente, los intereses de los ciudadanos están cada vez más a merced de los demagogos
y de extraños compromisos políticos mueven a los países lejos del objetivo deseable por el cual las decisiones que pertenecen a la ciencia, la tecnología y el riesgo deben ser independientes de la ideología política. Explica Miller. En este sentido, mirando el presente y sobre todo al futuro, tal vez deberíamos hablar del efecto Lysenko, acuñado por Bolhans, pero como dijo Miller, jurista e historiador, que muere en 1906, deberíamos ser siempre conscientes de lo que ahora yace en el pasado, en algún momento reaparecerá en el futuro. Pero eso es otra historia. Coda de esperanza. Permítanme terminar con una cita de la novela Por una causa justa, de nuevo Basílico. Dice así: el tiempo siempre acaba por desenmascarar a las fuerzas ficticias y dar la victoria a las verdaderas. Por ahora nada, es equivalente a el refrán que nosotros empleamos. Pero añade: pero para que esta valiosa cualidad del tiempo se manifieste, el hombre debe tomarlo por un aliado severo y exigente, y no por una mera dádiva de destino. Muchas gracias, de hecho, y gracias por su atención, y espero no haberme excedido ni haberme cansado. Muchas gracias. Se me había olvidado poner la última foto de Lysenko. Si ustedes lo recuerdan, se ha hecho una grabación a lo largo de la conferencia de lo que es el Lysenko joven, hasta esta foto que es de los últimos días, nada recomendable por otra parte. Muchas gracias, profesor Vilches. Antiguamente, una conferencia se apreciaba fundamentalmente por este que le habla en función de cuánto había aprendido a partir de ella. Pero en los últimos tiempos, y a medida que uno va cumpliendo años, se da cuenta que el aprecio no es solo por el aprendizaje, sino también por cuánto te lleva a reflexionar aquello que acabas de oír. En ese sentido, y me imagino que expreso el sentir de todos ustedes, les quiero agradecer al profesor Vilches de habernos hecho reflexionar sobre un tema del que precisamente hablaba ayer con un buen amigo mío, acerca del hecho de que la ciencia nunca es neutral. Confiemos, sin embargo, en que este tipo de instituciones, la academia, sepan mantener la ciencia por encima de la ideología y sepamos extender nuestros conocimientos con independencia de los poderes políticos en un momento determinado. Quiero agradecer a todos ustedes la presencia en este acto y permítanme que lo agradezca fundamentalmente a una persona que a lo largo de estos últimos años sistemáticamente ha estado con nosotros y cuya función, subdelegado de defensa, está a punto de terminar. Como presidente de la Academia, les quiero agradecer a don Joaquín Tomás González la asistencia reiterada a nuestras sesiones y las invitaciones y consideración que ha tenido Defensa con esta Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Por favor, pónganse en pie. En nombre de Su Majestad el Rey, queda clausurado el curso 2021 de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Se levanta la sesión.